observe el siguiente mapa y piense qué es lo que ve. Le diré qué es lo que ve. Usted ve un país de 1.9 millones de kilómetros cuadrados y más de 5.000 kilómetros de islas. Usted ve un país que es el 13º más grande del mundo y el 5º más grande del continente americano. Usted ve un país con un extraordinario potencial comercial y turístico, ya que tiene dos importantes zonas de acceso, por un lado el Océano Pacífico al oeste y por otro lado el Golfo de México al este. Por el Pacífico permite el arribo de embarcaciones de Asia y Oceanía a costas occidentales. Por el Océano Atlántico y el Golfo de México se desarrolla el comercio con Europa y África. Usted ve entonces un país afortunado como pocos en el mundo, que prácticamente es el centro del continente americano. Es el enlace entre el mercado comercial más grande del mundo hasta ahora y el continente latinoamericano. Es el punto de enlace perfecto entre el Océano Atlántico y el Pacífico, entre Oriente y Occidente. La posición geográfica de México lo convierte en un lugar estratégico para el comercio mundial, e incluso supera en ventajas competitivas a países como Brasil y China. Podríamos decir que la vecindad con Estados Unidos le ha dado a México cierta ventaja sobre otros países. Por ejemplo, un bajo costo de carga y transporte de mercancías de México a Estados Unidos, mayor velocidad de entrega al mercado, mismos usos horarios, entre otros. Por ejemplo, vea usted este mapa. No es lo mismo transportar mercancías desde China, Europa o Brasil a Estados Unidos que transportarlas simplemente desde México. Si a eso le sumamos las reservas de gas natural y petróleo, así como otros recursos naturales, si a eso le sumamos que tiene una población de alrededor de 130 millones de habitantes en el territorio nacional y casi 50 millones en Estados Unidos, quiere decir que somos casi 200 millones de mexicanos. En otras palabras, México es un país lleno de recursos naturales, con una posición geoestratégica envidiable por otros países, con rutas comerciales para unir los principales mercados mundiales y con una increíble fuerza biológica, lo que lo convierte en un potencial gigante, aunque hasta ahora ha sido un gigante dormido. Sin embargo, el mundo está cambiando, y como dijo el sabio griego Aristarco de Samos, la tierra se mueve, y los movimientos sin duda suelen despertar a los que duermen. Es así como en el mundo del comercio y el dominio mundial, y así lo ha demostrado la historia, toda potencia tiene su clímax y su decadencia. El siglo XX, sin duda alguna dominado por Estados Unidos, llegó a su fin, y el siglo XXI marca el inicio del fin de la hegemonía de Estados Unidos. El rompimiento del status quo para unos puede traer una crisis, por ejemplo, Estados Unidos, mientras que para otros puede traer oportunidades, por ejemplo, México. Y es que precisamente el nuevo gobierno de México, encabezado por el presidente López Obrador, con una visión patriótica, tiene planes que de tener éxito podrían comenzar a despertar el gigante dormido. Comenzando por el tema de la soberanía alimentaria, después la energética, y uniendo el Pacífico con el Atlántico a través de un corredor por el Istmo de Tehuantepec. De hecho, este último proyecto es de tal magnitud e importancia como lo fue en el pasado la antigua Ruta de la Seda. Prácticamente quien controla las rutas y los pasos comerciales puede tener acceso a recursos ilimitados, además de tener un peso político importante a nivel mundial. El Istmo de Tehuantepec es la franja de tierra más delgada del país, donde el Atlántico y el Pacífico están separados por apenas 200 kilómetros. En dicho proyecto se pretende revitalizar un corredor ferroviario a través del istmo y que podría funcionar como un mini canal de Panamá. Dicho proyecto no solo proporcionará una ruta alternativa para permitir que las mercancías eviten el canal de Panamá, el cual se encuentra a más de 2.000 kilómetros al sur, sino que también les dará a las empresas una razón para ubicarse en la decaída región del sur de México. Para comprender la magnitud del proyecto, debemos tomar en cuenta los datos del Departamento de Marina de Estados Unidos, quien señaló que un traslado de Liverpool, Inglaterra, a Auckland, Nueva Zelanda,
implicaría un recorrido de 14.645 millas náuticas, utilizando el canal de Suez, y de 13.312 millas por Panamá, mientras que tan solo 4.925 millas a través de Tehuantepec. Pero la posición geoestratégica de México no tendría contentos a todos los países. Estados Unidos sería uno, por ejemplo, y es que Estados Unidos estaría viendo a México como una importante ruta comercial. De ahí surge la hipótesis de que Estados Unidos tenga interés en impedir de alguna manera la realización de dicho proyecto. Es importante mencionar que aunque no tenemos datos que afirmen al 100% la hipótesis que vamos a plantear, sí existen algunos datos que nos puedan dar señales de que eso llegue a pasar en un futuro. Y es que precisamente la hipótesis de que Estados Unidos quisiera dejar a México sin mares puede sonar ridícula, pero cobra un poco de sentido si tomamos en cuenta algunas medidas que se están aplicando. Como ya expliqué en un video anterior, el Mar de Cortés, Mar Bermejo o Golfo de California no le pertenece a México, sino que son consideradas aguas internacionales. Aunque México posee una zona económica exclusiva, es innegable que México ha ido perdiendo soberanía cada vez más en dicha región. E incluso a lo largo de la historia está totalmente documentado que la Casa Blanca se ha opuesto a cualquier iniciativa de México por reconocer la soberanía del Mar Bermejo. Hoy en día, con el pretexto de la conservación natural y de especies en peligro de extinción, como la vaquita marina y la pesca de totuaba, Estados Unidos pretende cerrar el Golfo de California. De esa manera, México perdería el derecho que tiene a explotar su zona económica exclusiva en dicha área. De hecho, el embargo pesquero que pesa sobre el Alto Golfo de California, decretado por el gobierno de Estados Unidos, podría extenderse a todo México si el gobierno federal no garantiza la protección a la vaquita marina. La amenaza está programada para el 27 de este mes, cuando una comisión internacional visitará la región para supervisar la protección a esta especie, lo que significa que si estos organismos no están contentos con las medidas del gobierno sobre la protección de la especie, van a realizar un embargo pesquero a México. Pero no solo a la pesca en la zona del Mar Bermejo, sino en el resto de las costas del Pacífico mexicano e incluso del Golfo de México. El embargo pesquero es la prohibición de importación de todos los pescados y productos del mar, derivados de la pesca comercial de México. Dicho embargo ya se aplicó una vez en el año 2018, pero solo para la pesca del Golfo de California. Sin embargo, a finales de este mes, la medida económica podría incluir la totalidad de las costas mexicanas, lo que prácticamente significa que en unas semanas México se podría quedar sin mares, al menos en lo que a la pesca se refiere. Lo que pretende la Casa Blanca con el cierre del Mar de Cortés no es salvar a la vaquita marina, sino cerrar el acceso de México a dicha zona económica, rica en petróleo y gas natural. Además, podría estar buscando cerrar el acceso de México al Océano Pacífico y de esa manera restarle importancia geoestratégica. Estados Unidos, por lo tanto, pretende quitarle a México el Mar Bermejo en el Océano Pacífico. Pero eso no es todo. Del otro lado, en el Océano Atlántico, México ha perdido ya una isla del mismo nombre, la Isla Bermeja. Dicha isla le permitía a nuestro país extender su zona económica exclusiva. Misteriosamente, la isla ya no aparece por ningún lado, lo que le permitió a Estados Unidos tener notables ventajas sobre la extracción de millones de barriles de petróleo en la zona. Tal parece que Estados Unidos no solamente quiere cerrarle el paso a México en el Pacífico, sino también en el Atlántico. Recordemos que tanto el Pacífico como el Golfo de México en el Atlántico están repletos de recursos como gas y petróleo, además de que representan una puerta de acceso a las mercancías de Asia, por un lado, y las de Europa y África por el otro. La idea de que Estados Unidos considere el Golfo de México y el Mar Caribe como de su propiedad no es para nada nueva. Entonces comentas, Pigman, fíjate, que el mar Mediterráneo de Estados Unidos es el Golfo de México sumado del Mar Caribe. Fíjate, es lo que se llama en términos geopolíticos el soft belly, el bajo vientre de Estados Unidos. El mundo está cambiando actualmente a pasos agigantados.
Estados Unidos podría perder posiciones geoestratégicas en otras partes del globo ante el avance de Rusia y China, lo que lo podría llevar a querer ganar terrenos cerca de casa, ante un México que podría convertirse en una nueva ruta comercial y ante un gigante a punto de despertar, por lo que para Estados Unidos sería de vital importancia aumentar el dominio en los dos océanos. Ante este panorama, la idea de que el vecino del norte quiera dejar a nuestro país sin mares ya no suena tan descabellada. Morena, el partido del pueblo.